Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos unimos en esta tarde calurosa para seguir nuestro estudio. Hoy estamos iniciando este primer ciclo que se llama la iniciación bíblica. Ya la semana pasada veíamos a Jesucristo como la palabra viva y eterna de Dios Padre. Y hoy vemos el segundo tema, la escritura y la tradición. Entonces comenzamos viendo la persona de cómo Dios se reveló a través de muchos acontecimientos, de muchas maneras, y al final envió a su Hijo como palabra viva, real, presente de nosotros, el Dios que se comunica, el Dios que habla y que quiere establecer con nosotros una alianza a través de un diálogo, de una comunicación, y esa palabra y quien la comunica es Jesucristo. Y vamos a ir viendo en este tema es un poquito más técnico, que habla acerca de la escritura y la tradición, cómo se fue elaborando y cómo Dios se mete dentro de las estructuras humanas para garantizar la verdad revelada. Vamos a ver de alguna manera cómo las ciencias han intervenido para que se enriquezca la Biblia, no como una comprobación científica. En el fondo la Escritura es ante todo la revelación, el plan de Dios, el proyecto de Dios, que en el fondo es salvarnos. Entonces esa es la finalidad, lo que nos tiene que quedar bien claro, que la Sagrada Escritura es para revelarnos el plan de Dios, es decir, cómo le va a hacer para salvarnos. Y la salvación viene a través de Jesús. Como se dice, esa palabra vino al mundo y habló, enseñó y nos enseña el camino que es hacia el Padre, que es el mismo Jesús. Bien, vamos a iniciar en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de María, vino al mundo para salvarnos, ha abierto su corazón herido, traspasado por la lanza del soldado, para que nosotros nos enriquezcamos de él y obtengamos todas las gracias, los dones y los beneficios espirituales, como alimento y vida espiritual. Madre Santísima de Luz, sigue iluminando nuestro caminar en la fe, protégenos de todos los peligros que ahora nos acechan como diócesis, como ciudad, como estado, que seamos dóciles, obedientes. En los tiempos de Jesús, la pandemia más grande era la lepra, y la otra todavía más, y en la que estamos viviendo todavía nosotros los seres humanos, la indiferencia, el egoísmo, la ambición del poder. Jesucristo vino a liberarnos de esas enfermedades morales y espirituales, que nosotros no caigamos tampoco en la indiferencia, en el desprecio de las personas, que siempre estemos atentos a las llamadas de tu Hijo, a la conversión. Madre Santísima, cúbrenos con tu mano, enséñanos el camino de la paz y la unidad. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con el segundo tema, escritura y tradición. El libro de Aparecida, como ya dijimos, estos folletos están elaborados a partir de los documentos de la Iglesia, y el más reciente para América Latina es el de Aparecida, el documento de América, desde el de América luego viene el de Aparecida, que vienen a enriquecer nuestra doctrina, nuestra realidad. Entonces en ese documento se dice, en el documento de Aparecida 257, que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Es con la tradición fuente de vida para la Iglesia y arma de su acción evangelizadora. Entonces este documento nos viene a recalcar y a recordar que la Sagrada Escritura es inspirada a través del Espíritu Santo, inspiró a los profetas, a los escritores que se llaman agiógrafos, escritores que Dios inspiró para que a través de su Espíritu
redactaran aquello y solo aquello que Dios quería que supiéramos. Dice San Juan, solamente está escrito estos libros para que sepamos. Si se escribiera todo, pues no cabrían en el mundo todos los libros que se dicen hacer y se hablan acerca de Jesús. Entonces está la inspiración y también la tradición. Lo que se ha plasmado en la Sagrada Escritura y lo que se nos ha transmitido. Entonces la Biblia es inspiración de Dios, pero también en esa inspiración está lo que nos han transmitido los apóstoles, los santos padres, pero basados en la palabra revelada de Dios. Entonces enriquecen una y otra. No puede haber tradición si no hay revelación, y no puede haber revelación si no hay tradición, y es lo que tenemos que tener presente. Vamos a pasar directamente al texto bíblico, que como da testimonio de esta escritura. Lo tomamos de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Dice el texto: la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Entonces aquí vemos como la palabra de Dios, San Pablo le instruye a Timoteo diciéndole cuál es el sentido y el valor de la escritura, para qué se escribió, y pone algunas cosas, ¿verdad? Es útil para enseñar. Entonces a través de la escritura, desde los hogares, desde los grupos, no podemos prescindir de la escritura. Aunque no sepamos los textos de memoria, siempre tenemos que hablar desde la escritura. No podemos apropiárnosla porque está en la mente, no. Siempre hay que abrir el libro sagrado para desde ahí, ¿verdad?, enseñar, educar, para persuadir. Cuando soy persuaden a través de la escritura, los hermanos separados nos siguen persuadiendo a través de ella, pero nosotros a veces nos dejamos engañar o le cambian el sentido, el valor, o mutilan, ya hemos dicho, la doctrina. Nos persuaden en el engaño. También es útil para corregir, visto la riqueza que tiene la escritura, para educar en la justicia, en la paz, en la libertad, en el amor, en el bienestar, en la solidaridad. Todo eso lo podemos sacar de la escritura. ¿Y cuál es la finalidad pues de la escritura? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, alcancemos la perfección y estamos preparados para hacer el bien. Entonces a través de la escritura tenemos que llevar el bien a los demás, y no solamente a través de la palabra, sino también con el testimonio. Es lo que le enseñó Pablo a su discípulo Timoteo cuando se estaba desanimando, ¿verdad?, de su ministerio, en los momentos de prueba, en momentos difíciles. En el número 1 nos habla pues que Dios se revela a través de obras y palabras. Ya vemos como en el Antiguo Testamento tantos acontecimientos. Lo que marca mucho para el pueblo de Israel es la liberación de Egipto, con todos esos signos, las palabras: yo soy tu Dios. Le dice a Moisés: yo quiero liberarlo, quiero que vayan y me ofrezcan un sacrificio en la montaña. Y cómo se endureció el corazón del faraón para Dios manifestar su poder, el poder de su palabra y el poder de sus hechos. Entonces con palabras y con hechos Dios salva, libera al pueblo de Israel. Entonces Dios se acerca al ser humano para comunicarnos su mensaje de salvación. Pues ya lo que dijimos, lo único que tenemos que encontrar en la Biblia es que Dios nos salva, y hay muchísimos acontecimientos de salvación en el tiempo y en la historia. En el hoy, de hace 2000, 4000 años, es el hoy. El hoy de la salvación de Jesús o de Dios tenemos que seguirlo viendo y descubriendo
a través de la Escritura. Esa comunicación de Dios esa comunicación de Dios es lo que llamamos la revelación o divina revelación. Dios se reveló a través de la historia, pues habló con Adán, con Eva, con Noé, también habló con Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, Dios se le revela y dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y quién? ¿A poco soy su vigilante, su guardián? Y así vemos como Dios, cómo se manifiesta a Lot, a Abraham, cuando se le revela a través de sus personajes misteriosos, y como Abraham habla con Dios cuando quiere liberar a su primo que está en Sodoma, se entera de que va a ser destruida e intercede por ellos para salvarlos. Solamente se salva la familia. Abraham habla de todo el pueblo, habla de 50, de 40, de 30, de 20, de 10. Pues por esos 10 no los condenaré. Entonces ahí está hablando Dios de una salvación, de una nación. Abraham más bien pide la salvación de toda una nación, todo un pueblo. Y por eso regatea, por eso ora y pide, intercede. Lo mismo Moisés lo hará. Este pueblo, ¿verdad? Déjame destruirlo. Dios le dice a Moisés: déjame destruir este pueblo tuyo, de corazón duro. Y Moisés dice: no, es tuyo. Tú lo sacaste, tú lo liberaste. ¿Cómo le pone argumentos a Dios? ¿Y cómo será ese diálogo humano-divino? Es en un lenguaje, dicen los escritores, antropomórfico. Es decir, el hombre le da forma humana a Dios para dialogar con Él, comunicarse y conocer su mensaje. Desde ti, en cambio, haría un gran pueblo, ¿no? Si ellos perecen, quiero morir con ellos. Y ahí Dios va descubriendo el corazón, cómo Dios descubre a través del diálogo lo profundo del amor al pueblo, a su cultura. Y Dios, ¿verdad?, los perdona. Entonces es precisamente la revelación, que hay un diálogo entre Dios y las personas que intervienen con Él. Y le manifiesta pues su deseo de salvar, su proyecto. ¿Cuál es el plan? Sobre la humanidad y la creación entera, pues lograr la salvación. Dios hace obras donde manifiesta y confirma lo que dice: yo liberaré al pueblo de Israel y tú me ayudarás para ello. Y ya le da los signos y qué es lo que tienen que hacer. Y al revés también, las palabras de Dios proclaman sus obras, sus maravillas. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo actúa? A través de signos prodigiosos, las 10 plagas. En el número 2 nos dice el título: la palabra de Dios, un canto a varias voces. Es una polifonía hermosa. Si vemos así la Sagrada Escritura, hermanos, es un cántico de amor, de un Dios enamorado, de esos hijos que ha creado. Y porque los ama, los perdona, los quiere salvar, los quiere llevar a la plenitud. Por eso la liberación de Egipto representa el camino al pueblo de Dios, y ahora la iglesia en camino hacia la vida eterna, y Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Por eso es una polifonía, con cantos variados, con voces, ¿verdad? Los tenores, los contraltos, los baritonos, los bajos, los contraltos, los contravoz. Entonces cuando vamos, las polifonías, ¿verdad?, hablan de la belleza. Así las diversas voces de la historia, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, nos hablan de la salvación de Dios. Entonces la palabra de Dios es como un canto de varias voces. Eso nos dice los documentos, y cómo nos expresan esa polifonía. A lo largo de la historia de la salvación llega a su plenitud en el misterio de la encarnación. Ahí es donde se hace la voz principal,
Si ustedes han visto los conciertos, hay las diversas voces, luego hay una voz principal que siempre se adelanta y comienza a entonar los cánticos de una melodía hermosa, bella, sublime, unas voces que alcanzan unos tonos muy altos o muy bajos. Entonces ahí es cuando se resalta. Entonces ahí la figura principal en esta polifonía es Jesucristo cuando se encarna. San Juan el Bautista lo anuncia, lo proclama, ya próximo. Los ángeles se lo anuncian a los pastores. La estrella se los anuncia a los magos. Y poco a poco se va extendiendo, va dando a conocer esa voz privilegiada, la voz del Padre. Ya decíamos en el tema anterior, Jesucristo es la palabra viva del Padre, es la voz principal que habla del amor de Dios, de la liberación, de la salvación. Jesús llega pues a la plenitud en el misterio de su encarnación y pasa por la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión. Nosotros estamos esperando su segunda entrada gloriosa en esa polifonía de canto de Dios, las trompetas, y Él como primera voz vendrá a entonarnos el canto de liberación, de salvación, cuando de las tumbas, ¿verdad?, salgan todos los difuntos, al voz de las trompetas, ver la gloria, la santidad de Jesús al final de los tiempos. Por eso necesitamos nosotros prepararnos, estar atentos y que el mundo no nos envuelva con esos cantos de la sirena que nos hablan de una falsa felicidad, de un falso gozo, de una falsa libertad, o medias verdades o medias libertades. La verdadera libertad la tenemos en Jesucristo. Por eso estar atentos a su voz. También habla de esas polifonías que nos trajo luego, después de Jesús, los encargados directos fueron los apóstoles. Entonces ya vamos viendo la revelación. Dios se revela y en esa revelación de su Hijo ya entra la tradición. Después de que Cristo muere, resucita, asciende al cielo, les da el encargo a los apóstoles: vayan y enseñen, lleven su testimonio, lleven la alegría, lleven la paz, lleven el amor, no lleven cosas materiales. Ahí se cumple, ¿verdad? Y desde entonces la tradición apostólica llega hasta nuestros días. La última tradición era la del Papa Francisco, unida al colegio de los apóstoles, que son los obispos. Nos siguen traduciendo o transmitiendo el mensaje de salvación. Nos llaman a la unidad de la fe. Algunas de las palabras de Dios y las obras se pusieron por escrito. Aquí está, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pues se encargaron los arqueógrafos, muchos de ellos los profetas, que le encargaban a sus escritores, a sus ayudantes, a sus secretarios. Baruch, ¿verdad?, que era secretario, escribe, le decía al profeta, todo lo que Dios nos revela, lo que tengo que comunicarle al rey. Cuando iba les anunciaba esto, le traía por escrito. El rey agarraba el libro, los papeles y los quemaba. Eso no sirve, le decía. Entonces nuevamente Dios vuelve a escribir, redactó exactamente lo mismo que Dios le volvió a inspirar y escribió. Y quedó y consta aquí en las Sagradas Escrituras lo que Dios reveló. Entonces la tradición antigua es enriquecida con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Para que quedara completa necesitaba la revelación, la palabra divina en Jesucristo. Si no hubiera quedado incompleta, no mutilada. Entonces mientras no llega Jesucristo, no se descubre la plenitud de la revelación. Y la revelación en Jesucristo es hacia la salvación, hacia la vida eterna. No solamente liberación de peligros,
de muertes, de esclavitudes, a todos los aquellos lugares donde fueron llevados los pueblos de Israel, ¿no? De enfermedades, de pestes, sino es hacia la verdadera salvación es hacia la vida eterna, hacia Dios. Y por eso los apóstoles vienen a escribir. San Pedro no escribió nada, Marcos era su discípulo, fue discípulo también de San Pablo. San Lucas fue el gran escritor de San Pablo, que fue escribiendo las cartas. En los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas, él se dedicó a investigar, también fue secretario como les digo, de San Pablo, muchos textos. Ya también San Pablo en los cautiverios, él se dedicó ya a redactar sus cartas. Decíamos la semana pasada, el miércoles, que muchos de los escritos no fueron escritos precisamente por ellos, ya fueron la segunda, la tercera generación que se pusieron a pensar ya por el año 70, ya más o menos hasta el año 100, cuando volvió a retomar la escritura, porque no era solamente transmitir oralmente, se dieron cuenta que era necesario ponerlo por escrito, y es lo que nos han transmitido hasta ahora la Sagrada Escritura, y siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos. Entonces se consignaron en la Escritura, y es lo que ahora tenemos. Otros fueron transmitidos a través de la tradición, como ya dije, ¿verdad? Lo primero que hicieron los apóstoles, los discípulos cuando vinieron las persecuciones, fue salir y de viva voz transmitieron su mensaje. Hace algunos años, no recuerdo ya más o menos, era como unos 10 o más, fuimos a Santo Toribio y ahí estaba una de las parientas todavía, y una señora como de unos 60, 70 años, y hablaba con esa alegría, con ese gozo, con esa espiritualidad, con ese convencimiento de su sobrino, Santo Toribio, con una claridad, una sencillez, que se le queda a uno grabado todo. Y de esa manera yo pienso que se hicieron los apóstoles, con una sencillez, una transparencia, sin dobleza, sin soberbia. No, la señora tan sencilla, hablaba de una manera viva, real, de su sobrino. Pues así los apóstoles, pienso yo que llevaron ese mensaje transparente, sencillo, que la gente lo entendía, y por eso muchos se convertían, por ese testimonio. Una gran alegría, un gran gozo. Número 3, ya vemos ya más directamente la tradición apostólica, qué fue lo que nos transmitieron, qué fue lo que nos dejaron los apóstoles. El mensaje que transmitieron, como les dije, fue de viva voz, no había libros, no había nada, solamente su testimonio. Pablo, en su carta a los Corintios, en lo que decía ahorita, ¿verdad?, le transmitió a su discípulo su tradición. Dice: por lo que a mí toca, recibí del Señor la tradición que les he transmitido. Es decir, lo que Jesús les reveló, no solamente en ese espacio cuando quedó cegado, y es lo que tenemos que comprender y entender, que San Pablo no fue automáticamente, ya se convirtió, ya tuvo que pasar un proceso entre 10, 15 años para madurar, investigar sobre la verdad de Jesucristo, porque él traía toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Entonces quiere comprobar, enriquecer esa parte, ¿verdad? Él tenía una parte de la revelación y buscó la otra parte en Jesucristo, los apóstoles, María, los testigos. Sin duda ha de haber visitado, como San Lucas, los enfermos, los ciegos, los cojos, los que resucitaron, su testimonio. Y es lo que nos plasma. Entonces son testimonios de liberación,
aunque son hechos reales de resurrección, de curación, de milagros, en el fondo nos está hablando de la salvación. Entonces San Pablo es testigo de esa salvación, como Jesús lo salvó de su soberbia, de su arrogancia, de ese odio en contra de los cristianos, y los llama también para ser testigo de esa liberación, de esa salvación. Dios los salva y lo ha destinado para llevar el mensaje a los gentiles, a los paganos. La Iglesia ahora también perpetúa ese mensaje de la predicación en su vida y en su culto. Ya lo que nos dejaron los apóstoles aquí está plasmado, y el estudio de los santos padres a lo largo de la historia durante 2000 años está plasmado en libros. Hay bibliotecas grandísimas. Hoy pues están redescubriendo y están surgiendo buenos traductores del griego, del latín. Les decía la semana pasada, Lutero aportó muchísimo a la literatura cristiana católica, himnos, cantos, salmos bellísimos que todavía se cantan en la liturgia. Él nunca dejó de ser cristiano. Él nunca pensó, bueno, lo que dicen ahora los estudiosos, viendo su realidad, lo que él quería era que se respetara muchas cosas. Hablaba por eso la Reforma, y cuando vino el concilio tomaron muchas cosas, muchos elementos de las cosas que él dijo. Los abusos, que se diera la comunión bajo las dos especies, cosa que muy poquitos ha querido abrir, como que no queremos todavía, porque queda, bueno, yo aquí lo quiero decir de esa manera, no sé si sea así, como que no queda completo el banquete, porque Cristo, bueno, en mi modo de pensar, Cristo dijo, tomen y coman, tomen y beban, y a veces son cosas que no comprendemos, que así nos piden las normas litúrgicas, que sí necesitaríamos como profundizarlas. Tal vez se hizo por los abusos. Ahorita con lo de la pandemia podemos entender un poquito eso, que por qué la mano, que porque la mano está contaminada, se quedan las partículas. Otros han dicho que en guantes no, que es peor, también ahí se quedan las partículas. Otros que con pinzas. Otros en Alemania dicen que van a, bueno, se dice que lo van a poner en bolsitas de hule, pues también en las bolsitas se quedan las partículas. La mejor manera pues es en la mano, digo, en la boca, que porque te contaminas, que porque pues solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor manera? Pues aquí es donde se trata de educar a la gente, de ser muy respetuosa. Hay gente que, por ejemplo, que viene a comulgar, se le da la hostia en la mano, comulga y se va. Y bueno, yo tengo en la mano el purificador y la hostia, se la doy, y a veces la gente se va y no se limpia los dedos allí en la... Aunque también otra norma podría ser como poner una tinajita con agua para que se purifiquen ahí los dedos, como hace el ministro, como hace el sacerdote, ¿verdad? Ya esa agua después se destinaría para en algún lugar especial. Antiguamente en las iglesias había un pozo, un resumidero especial, donde ahí se depositaba el agua cuando el sacerdote se purificaba las manos antes del ofertorio, y el lugar especial sagrado. Ya en muchas iglesias modernas ya no existe, desaparecieron. ¿Por qué? Pues saben, así como están desapareciendo imágenes, muchas cosas, ya se está perdiendo el sentido espiritual, y por eso Lutero reclamó, yo también reclamo, ¿por qué? Muchas iglesias, la arquitectura moderna está desapareciendo imágenes, solamente como salones multiusos, oiga la palabra,
Los templos son multiusos. Se pierde el sentido pues espiritual de Jesucristo. Mi casa es única y exclusivamente casa de oración. Lo usamos para bailes, festivales y muchas cosas. Juntas. Es casa de oración, principalmente. Y como la tradición en ese sentido arquitectónico se va perdiendo. Pues sería bueno pues instruir a los arquitectos modernos que no pierdan el sentido espiritual de estas cosas. Lo mismo los ornamentos sagrados también ya se transformaron. Con la reforma, muchas cosas, las reformas litúrgicas, pues ya se hicieron más amplios, eran como de guitarrita, de oro, muy bellos, unos con piedras. Todavía en algunas iglesias, sobre todo las catedrales, se conservan. Bueno, las modernas ya no, ¿verdad? Ya no tienen esa belleza. Y hoy muchos sacerdotes, jóvenes, modernos, quieren volver al pasado, como en un sentimentalismo, solo meramente, ¿verdad? No tanto por el sentido espiritual, el valor de esas vestimentas, sino porque se sienten como románticos, se siente bonito, ¿verdad? Volver al pasado. Pues son cosas que se van quedando en la historia y la tradición viva se va perdiendo. Pues la palabra se sigue conservando, aunque también hay que ver, les digo, muchas traducciones de la Biblia que nos han dado. Por ejemplo, esta ya les digo, la semana pasada ya no trae las concordancias bíblicas, ya no nos trasladan al Antiguo Testamento, simplemente se escribió y se empobrece. Es que no es un libro científico, pues no es libro de estudio. La Biblia tiene que ser un libro de estudio siempre. Y tenemos que ir a un lado y a otro para comprobar, pues se llama concordancia bíblica. Esa Biblia no tiene. Es dando un lenguaje muy sencillo, que para hacerlo accesible a la gente, pero también se pierde la riqueza literaria. Y por eso Lutero fue más allá del latín y se fue directamente al griego, porque el griego es el original en que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces tenía unos conocimientos muy grandes, sabía muy bien latín, sabía muy bien el griego y se barrió a muchísimos, ¿verdad? Por sus conocimientos. Y entonces les digo, en el fondo él no quería separarse, simplemente señalar los errores, corregirlos, pero se le hizo a un lado, se le quiso combatir. Así es Dios, hermanos, así es Dios. Todo esto vino a despertar la conciencia de los teólogos y es para bien, no fue para mal. De alguna manera, pues ahí está, ahí quedó la historia, ese pasaje. En el número 4, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dios se valió del Espíritu Santo para inspirar. Entonces el Espíritu Santo, ya decimos en el credo, es Señor y dador de vida. Entonces el Espíritu Santo nos da vida en el Espíritu. Para que tengamos vida necesitamos del Espíritu, y la vida en abundancia, la vida de la gracia, la vida de la sabiduría, del entendimiento, del consejo, viene por inspiración del Espíritu Santo. Y por eso Él inspira al escritor sagrado para que escriba aquello y solo aquello que Dios quiere revelarnos. Detrás de todo está la única palabra, salvación, a través de muchos acontecimientos de la historia humana. Nos dice aquí el texto, no podríamos comprender la revelación cristiana, no solamente cristiana, sino la revelación desde el Antiguo Testamento. Les digo, es que a veces como que mutilamos aquí los textos. Aquí se refiere solamente a la revelación cristiana, no.
es la revelación. Desde que Dios se le apareció, o desde que Dios creó a Adán y Eva, Dios está revelando su amor. Dios los crea para revelarle su proyecto, y de hecho así lo manifestó la corte celestial, su proyecto de crear al ser humano para elevarlo a un grado superior. Y Jesucristo por eso se humaniza, para manifestarnos el plan de Dios y cómo el hombre tiene que ser divinizado, elevado a la plenitud de la gracia de la santidad. Por encima de los ángeles, pues no sabemos. Cristo quedó por encima de todos, la plenitud. Y viene pues a trastocar el plan maligno. Y por eso se encarna para nosotros liberarnos, elevarnos al plan de Dios. Ese es el proyecto, volver a la casa del Padre, y Él es el camino que nos conduce a Él. Entonces aquí, corregirle un poquito al texto, ¿verdad? No podemos comprender plenamente la revelación cristiana. Entonces aquí también la revelación viene del judaísmo. Allá se reveló Dios, escribió el Antiguo Testamento y se complementa con la revelación cristiana. Entonces tenemos que tener tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Como les digo, aquí está la plenitud de la revelación, se complementa en Cristo. Adquiere todo su sentido, su significado. Dios se comunica a sí mismo su plan a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está el misterio de la Santísima Trinidad actuando en favor del ser humano, en favor de nuestra salvación. Se revela. Es el designio del Padre por el Espíritu Santo y por Jesucristo. Pues Jesucristo dice, Él les comunicará de lo que yo le vaya diciendo. Hay una comunicación. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que el Espíritu nos comunique, pues, el plan de Dios. Que no nos alejemos de Jesucristo, que permanezcamos unidos, que escuchemos la voz de Jesucristo a través de la palabra. Es lo que el Espíritu Santo nos sigue comunicando, estar atentos a esa palabra. La Sagrada Escritura nos indica la presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Pues les digo aquí al principio, pues tiene verse como no queda pues completo para mí, que nomás habla de la revelación cristiana, no está desde el Antiguo Testamento revelando hasta ahora. No sé, o podríamos decir que se quedó con los apóstoles, pues no se quedó allá, sigue inspirando, porque es el que está actuando en la historia de la iglesia. La palabra de Dios se expresa con palabras humanas gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso no se pueden comprender las palabras del Señor sin la acción eficaz del Espíritu Santo en la verdad. Eso lo dice San Juan, el capítulo 14, versos del 16 al 17. Y luego la Verbum Domini del 15 al 16, documento de la Iglesia. Número 5, la Sagrada Escritura y la tradición. Al afirmar el vínculo profundo del Espíritu Santo y la palabra de Dios, comprendemos el sentido y el valor de la tradición viva y de las Sagradas Escrituras. En la Iglesia, pues la Iglesia vive ya que hacemos también un espacio, como Lutero también ese es uno de sus errores, separar. Es que el sentimiento que le dio contra el Papa fue lo que lo acabó, haber separado él no quería separarse, pero al final se separó, porque no le hicieron caso, no le entendieron,
y se separó totalmente del vínculo apostólico de la iglesia. Se hizo a un lado. Hizo a un lado la tradición, porque la tradición principalmente nos ha venido a través de los apóstoles, los papas que ha habido. Entonces dejó toda la tradición para atrás y para adelante. Así está todavía. No sabemos ahora con el ecumenismo se logre la unidad plena. Por ella decíamos, se está trabajando para... Y dicen que realmente no hubo una tal separación, pero será ver, ¿verdad?, qué dicen los líderes ahora actuales de cómo integrarse a la comunión con la iglesia, con el Papa, para lograr la unidad. Entonces en ellos no hay tradición, aunque están redescubriendo el valor de San Agustín, de muchos escritores sagrados, los están retomando ellos. Y ojalá, les digo, podamos valernos de todo lo que ellos tienen, enriquecernos, enriquecer sobre todo la doctrina. Ellos tienen muchos libros, una teología muy profunda, son muy estudiosos de la Sagrada Escritura. De hecho, la Iglesia Católica se vale de muchos escritores protestantes para enriquecer la teología cristiana, católica. Entonces no estamos totalmente separados, se está trabajando. Ojalá, les digo, algún día se logre la unidad plena. Entonces hay que verlo de esa manera. Muchas de las divisiones son para ver los errores, corregirlos y luego enriquecer más la tradición apostólica, la fe. La iglesia pues se alimenta de la escritura y de la tradición de los apóstoles y de todos los escritores que ha habido a lo largo de la historia, y son la fuente de la vida. Es la riqueza que les digo todavía falta en otras denominaciones religiosas, integrarla para tener. No tienen tampoco la comunión eucarística, es lo que han empobrecido solamente la escritura o interpretado mal lo que dijo Lutero. Ya se quedaron solamente en la escritura como base, no hay más, porque él decía que el Papa se equivoca, humanamente hablando tiene errores, por lo tanto la única comprobación de la verdad es la escritura, y por eso descartaron al Papa, ¿verdad?, y la tradición. La escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica. Ojalá pues nosotros no estemos fuera de la tradición apostólica, seamos fieles a ella. Por lo menos tenemos el testimonio de que va a lo largo de la historia, no se ha interrumpido, sigue adelante. La doctrina, ¿verdad?, también se ha mantenido en la fe. Entonces la tradición apostólica de la que no se puede separar. Les decía, no podemos hablar solamente desde Jesucristo, si no hay una tradición. Una vez me encontré con una joven que llegó a la puerta de la parroquia a preguntar, a tocar, y sí, ¿en qué puedo ayudarte? Pues fíjese que vengo a hablar de la Sagrada Escritura y todo eso. Ah, qué bueno, a ver. Y yo le digo, bueno, tú sabes, esta Biblia, ¿quién te la dio? No sé. Entonces, ¿por qué hablas de una escritura que no sabes quién es el autor? ¿Quién es tu fundador? No sé. Pues yo sé, ¿verdad?, que esta Biblia es inspirada por Dios y que tiene su origen. ¿Quién es tu fundador? ¿O porque traes una palabra de Dios que no conoces? ¿Dónde está tu tradición? ¿En qué se basa? Y pues no supo responder la muchacha y fue a llamar a otro, ¿verdad?, otro más sabio. Pues primeramente quiero que me digas, ¿verdad?, quién es el fundador, quién te enseñó a llevar la palabra de Dios. Y le pregunté a la muchacha, ¿cómo te llamas? Pues me llamo fulana.
Ah, qué bonito, tienes un nombre muy hermoso. ¿Sabes el significado de tu nombre? ¿Cuál es la raíz de tu nombre? No, no sé. Pues si no sabes la raíz de tu nombre, mucho menos vas a saber la raíz de la Sagrada Escritura. Ve, investiga, pregunta a tus pastores que te hablen de la verdad, que no te engañen. Y así se fue la muchacha. Y a veces no hablamos de tradición. Un padre le transmite a sus hijos sus conocimientos, su cultura. Yo les he hablado de mi padre, todo lo que nos enseñó, todo lo que él sabía, todo lo que hacía. Carpintero, albañil, zapatero, confeccionista, ¿verdad? Diseñador, modelista. Él hacía sus zapatos, hacía sus sombreros, sus chalecos de cuero, muchas cosas. Electricista. También era porcicultor, ¿verdad? Cultivaba, cuidaba, tenía puercos, también tenía gallinas, así, muchas cosillas que hacía. Pespuntador, fue torero, novillero, fue destacando, pero pues hasta ahí llegó. No llegó más alto porque lo bajaron de la nube, ¿verdad? Y pues lo que más me gustó de mi padre pues, fue su vida espiritual. También tenía capacidad como arquitecto, ¿verdad? Él diseñaba sus propias casitas, lo que lo conocieron, los nacimientos hermosos que hacía, muy detallista, pero le dio su vida espiritual, vida de oración ante el Santísimo, su comunión, su confesión frecuente, su testimonio ante la gente. Es lo que yo les transmito de mi padre o de mi madre. Si no los conozco, ¿qué voy a transmitir? Entonces tiene que haber una tradición, transmitir, dice San Pablo, yo te transmito lo que a mí me dieron y es lo que tenemos que seguir transmitiendo de viva voz. Es que las familias ya no son como antes, ya los que se casan dicen, ¿verdad? Yo no quiero enseñarle a mis hijos lo que mis padres me enseñaron. ¿Qué les vas a enseñar? Se nos olvida la tradición, vemos todo. Y es que como la escuela nos va enseñando tanta cosa, pensamos que lo antiguo ya no sirve, ya está pasado de moda, queremos construir nuestra historia en la nada, sin valores, sin principios, sin temor, sin amor, sin generosidad, sin ayuda. ¿Qué generaciones futuras va a haber? Pues solo Dios sabe cómo se va a vivir, de violencia, de odios, desprecios, de estar renegando del pasado. Si hubiera escuchado, si hubiera aprendido, si hubiera escuchado a mis padres, a mis sacerdotes, pero no, ¿verdad? Nos hacemos sordos. Número 6, Sagrada Escritura, inspiración y verdad. Un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios es la palabra humana, en palabras humanas, en la inspiración. Entonces, para estudiar, para meditar la palabra de Dios, necesitamos tener inspiración divina. No nomás pues, lo que a mí se me gusta, pues a mí me dijo esto y ya. Se necesita la oración, invitar al Espíritu Santo, como Felipe, ¿verdad? Que se subió a aquel carro cuando Dios le dice, ve y evangeliza a ese hombre. Y se subió, le invitó a subir al carro. ¿Qué vas leyendo? Le dice. Por eso yo le explico el pasaje de Isaías. ¿De quién habla aquí? ¿De quién dice eso? Y él empieza a iluminar la mente. Habla de Jesucristo. Y le habla del bautismo y de todo. Y viene un laguito por ahí. ¿Hay algún obstáculo para que yo sea bautizado? Porque encendió en él la fe, como los discípulos de Maús a través de la Escritura, los hizo arder su corazón. Jesucristo los inspiró. Es inspirar, sopló sobre ellos el Espíritu. Entonces eso, bueno, ahorita lo veo aquí, no lo había visto antes, simplemente la palabra inspiración. Inspiró en ellos. Sopla sobre nosotros el Espíritu, así como en los exámenes, ¿verdad?
me sopló el Espíritu Santo y ya nos inspira para dar palabras. A veces, aunque sean inconscientes, la gente te la recuerda. Padre, gracias por sus palabras que me dijo el otro día, o lo que dijo en la homilía. Me llegó tanto. Pues yo que dije, pues esto y esto, ya ni me he acordado. Pero ahí está la palabra de Dios que inspira. Entonces Dios a veces la palabra no lo dice. Ay, el Padre está hablando de mí. No dije tu nombre ni tu apellido, ¿verdad? Ni dije que estabas aquí. Por eso dice el dicho también mexicano, al que el que le quede el saco, que se lo ponga. Si la palabra de Dios nos está hablando en ese tono, pues asume tu responsabilidad, cambia de vida, de situación, sé humilde, sé sencillo, sé generoso, sé valiente, sé responsable. La palabra por eso es la verdad. Hiere, como decía el miércoles, es como espada de doble filo, que va y penetra no solamente en el cuerpo, si llega hasta el alma y por eso transforma y cambia la vida del ser humano. Entonces nos da la inspiración y cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, es decir, cuando nos apartamos de la inspiración divina, cuando nos sentimos sabios, cuando ya sabemos que sabemos más que Dios, pues es nuestra ruina, nos apartamos de Dios. Corremos el riesgo de leer la Escritura meramente como un objeto de curiosidad. Ya no obra en nosotros el Espíritu Santo y ya no podemos escuchar la voz de Dios que nos habla, que nos llama a la conversión, que nos llama a la salvación. Tomar la Escritura como texto inspirado es llegar a la verdad plena de Jesucristo. Todo lo que encierra es la salvación. Muchos medios o de muchos modos Dios nos ha dicho, aquí está la salvación. Depende de nosotros si la cogemos o no como palabra de Dios. La Iglesia afirma la carencia de error. Dice pues, en la Sagrada Escritura se afirma y la Iglesia afirma que en la Sagrada Escritura no hay error histórico, científico. ¿Por qué? Porque es libro de salvación, más allá de lo que está escrito aquí, y todo se confronta y todo se comprueba desde las Escrituras. ¿Verdad? Si pudiéramos hacer luego un estudio científico de la Biblia, se comprueban muchas cosas a través de ella, de la Sagrada Escritura. Yo decía también por ahí en algunos de los temas, como hay una confrontación bíblica, hoy muchos quieren poner el lenguaje bíblico, muchos acontecimientos, lo trasladan a su religión. Por ejemplo, Zoroastro lo compara con Cristo y así muchas cosas de su nacimiento, que lo persiguieron, y con Buda y con tantos. Pues sepan que todos esos hombres que aunque formaron parte de la historia, no son divinos, no son Dios. No resucitaron, no ascendieron, no prometieron la vida eterna, aunque hablaran de vida eterna. Jesucristo es la plena revelación de Dios. Los otros son personas que entraron a una cultura en un pueblo, se respetan, tienen mucha riqueza, mucha sabiduría, pero la sabiduría divina en Jesucristo supera todo esto. Entonces en la Biblia no hay error, es lo que llamamos la inerrancia. No hay error en la Biblia, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Y no nos equivocamos. En el número 7, el mensaje de la Escritura es también religioso. Es decir, nos religa, nos liga, nos une, nos ata a ese amor de Dios. Entonces dice la Escritura, Dios nos tomó.
nos formó, nos educó y quiere salvarnos. Entonces, el habernos tomado, habernos elegido, habernos llamado, educado, formado, es para la salvación. Y para que también nosotros seamos también como religados a Dios en la fe católica o como cristianos, estamos religados para ligar a otros a la salvación. Le decíamos, Jesús dice, no quiero que nadie se pierda de los que el Padre me ha dado. Y sin duda pues tenemos que pensar en toda la humanidad, cómo le vamos a hacer los cristianos para traerlos a la salvación. Algunas personas buscan en la Sagrada Escritura datos históricos, científicos, y por eso muchos nos refutan y nos dicen, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con el caso de Galileo, y también hay que tener en cuenta el contexto histórico en que se escribió. Dios se adaptó al tiempo, al pensamiento, la cultura, la geografía, la ciencia, la cosmología de aquel entonces. Dios respetó esos momentos de la historia, porque en el pensamiento del ser humano estaba que el centro, porque así lo veían, ¿verdad?, los observadores, que la Tierra es el centro del universo. Así lo vieron, así lo entendieron. Lo que no entendieron fue más adelante, ¿verdad?, cuando se revela que el centro de nuestra galaxia es el Sol y que los planetas giran, y no contradice, hermanos, no contradice la ciencia. Antes más bien la ciencia viene a aclarar el mensaje de salvación, digo, en el fondo es la salvación. Y pues hay muchos estudios que se han hecho muy hermosos, y la misma ciencia viene a comprobar lo que la Escritura está revelada, ¿verdad? No hay contradicción. Bueno, por lo menos para mí, que lo poquito que sé, lo que he estudiado y he confrontado con la ciencia y las demás ciencias, les digo, las ciencias vienen a enriquecer lo que está aquí contenido y comprobarlo. Pero la Biblia no es un libro científico, es religioso, nos religa a Dios a la salvación. ¿Y qué es lo que hay que buscar en la Biblia? Lo esencial, la salvación. Dios quiere salvarnos. La verdad que se manifiesta en la Sagrada Escritura, pues es eso, ¿verdad? Que Dios nos ama. Y es fundamentalmente religioso, sentido espiritual de salvación. En el número 8, la Escritura posee unidad. No está dividida, no hay contradicción. Todo tiene, como les digo, se escribió en el contexto histórico, geográfico, o la mentalidad que había ahí. El apóstol, Dios le pidió que modificara su pensamiento y adaptara el mensaje a la comunidad. Por ejemplo, volvemos a Lutero. Él tradujo la Biblia del griego directamente al alemán, ponerlo en el lenguaje y la cultura de su nación. Él era alemán. Entonces vino a darle una riqueza muy grande y a poner la Sagrada Escritura, a devolver la Sagrada Escritura al pueblo, porque la revelación de Dios fue para el pueblo. Aquí el error que se cometió es que nosotros somos los sabios, los que sabemos, nos apoderamos de muchas cosas. Por eso yo en muchos lugares he dicho que tenemos que devolverle al pueblo lo que se le ha robado, lo que se le ha quitado, y hacerlo responsable de lo que Dios le ha dado. La palabra de Dios la dio al pueblo. Y también nosotros como pueblo, como sacerdotes, como jerarquía, tenemos que enseñarle también al pueblo a vivir de la palabra de Dios, enamorarse de ella. Pues se nos entrega el día de la comunión, de la confirmación, del matrimonio.
pero no la leemos. Ahí la tenemos de adorno. Les digo, una señora fue a llevarme una Biblia allá del Nácar Colunga, una Biblia también muy hermosa, con un lenguaje también muy hermoso, como científico, empaquetada. Dice, padre, le traigo esta Biblia, a ver para qué le sirve. Nunca la sacaron del estuche. Fíjense nomás adorno. Y así muchos libros. Si la tienes en tu casa, pues tienes la obligación de leer. Ya viene ahora septiembre, que pues hay que leerla, no nomás por septiembre. Se pone septiembre porque San Jerónimo la tradujo a la Vulgata latina, y es la que estuvimos manejando, así como la bajó al latín, del griego al latín, y ya se va bajando a los lenguajes. A lo mejor bueno, ya la Biblia del campesino, a lo mejor la Biblia del obrero. Digo, lo malo sería que luego la vulgarizamos, la reducimos tanto que se pierde su sentido, su valor revelador pleno, respetando, ¿verdad?, su valor, no importa, ¿verdad?, que nos hable la palabra de Dios, no la palabra del traductor, lo que él quiere dar a entender a la gente, no. Por eso está la definición: revelar solo y solo aquello que Dios quiere revelar a la gente, no lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me gusta. Accesible echando vigas, albures, pues no, eso ya no es Biblia, ¿verdad? Pues en la Biblia no hay división, es unidad, porque Cristo vino a darle la unidad. En el Antiguo Testamento toda la plenitud de la revelación está en el Nuevo Testamento. Se hace un solo libro, que son muchos en uno solo, porque así lo quiso Dios. Entonces la Biblia es signo, la Escritura es un signo o sacramento de Dios. Entonces también podemos verla, y por eso decimos que la Eucaristía, ya decíamos el miércoles pasado, que la liturgia eucarística se divide en dos, o la misa se divide en dos: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Por eso cuando estamos en la celebración tenemos que alimentarnos de la totalidad de la palabra. Cuando es domingo, primera lectura, salmo, segunda lectura, y el Evangelio, que se concluye con la homilía, que nos viene después a revelar el sentido, lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Ya alimentamos cuando hay alguien que llega a la homilía, a la segunda lectura, pues ya se perdió parte del banquete. Y luego la gente, ni tan sabroso que usted te perdiste, ya no hay. No, ya no hay. Ahora hasta el otro banquete nos perdemos. Entonces viene la Eucaristía. Es cosa de esas dos partes. Es sacramento de Dios porque alimenta no solamente nuestro entendimiento, nuestra voluntad, no solamente nos da sabiduría, no solamente aumenta nuestro entendimiento, no solamente nos da el don de consejo, sino que sobre todo, ¿verdad?, nos llena de paz, nos abre el amor, nos abre la misericordia, nos abre al diálogo, a ser amigos de Dios a todos, la palabra de Dios. Esto es por eso sacramento. Y cuando comulgamos, no solamente llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo, llevamos su palabra, y a través de ella tenemos que ser un sacramento para los demás. Como aquella, ¿cómo se llama?, la loquita, no sé, hace muchos años leí esa historia y me impactó. La loquita de la Eucaristía. Pues era una señora que iba a misa todos los días, comulgaba y se metía allá a la sacristía a saludarle al Padre, besarle su mano, y el Padre como que le daba vergüenza con esa loquita. Era pues de un pueblito, de un ranchito por ahí lejano. El Padre no tenía coche, tenía que andar en el camioncito, y un día pues tuvo que salir a la ciudad y ya pues se subió, ¿verdad?, pagó su pasaje, se sentó,
y que se sube la loquita, ¿verdad?, de la Eucaristía. Y muy amable, saludándole a la gente. Buenos días, hermanos, buenos días, niños jóvenes, los que iban en el camión. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo estoy muy feliz. Les traigo una noticia. Y la gente muy atenta. ¿Ya fueron a misa? Pues el Padrecito nos dijo esto. Nos habló tan hermoso de Jesús. Nos dijo que hay que amarnos, que hay que perdonarnos, que hay que convivir, que hay que ser generosos. Y el padre es un padre que narra esta anécdota. Dice que él se agachó, ¿verdad?, al ver a la loquita de la misa. Y cuando la oyó hablar, se quedó asombrado de esa loquita. Nunca en su vida había hecho eso. Ni yo, que soy sacerdote, dice, me atreví a hacer eso. Y esta mujer hizo lo que yo nunca he hecho. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en nuestra vida diaria. Ser sacramentos para todos. Y entonces la palabra de Dios finalmente nos pide una respuesta humana a esa palabra de Dios. La palabra de Dios me interpela, me corrige, como dice San Pablo a Timoteo, educa, forma, exhorta, corrige, enseña. Entonces yo tengo que responder esa palabra de Dios en la vida diaria, como familia, como persona, como grupos, como parroquia, como sacerdotes. Estamos llamados a responder. Bien, pues no sé si le hayan entendido este tema de la que hemos visto, la escritura y la tradición. Son dos temas, se complementan. Si Dios no se revela en la escritura, a través de la historia no hay tradición. No hubiera quien nos transmitiera lo que se ha escrito. Entonces están los dos en esta una y otra cosa, la revelación y la transmisión. Bien, pues vamos a terminar. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues démosle gracias a nuestro Señor Dios, que nos ha permitido sumergirnos en esta universidad, en esta aula, podemos decirlo, en esta aula del Sagrado Corazón de Jesús, para que desde allí aprendamos la humildad, la sencillez, la generosidad, que de ahí obtengamos la sabiduría divina, que aprendamos el consejo, la fortaleza, la paciencia, seamos fortalecidos, que se nos dé plenitud el don del temor de Dios, que tanto lo necesitamos. En estos tiempos ya no se respetan autoridades, ya no se respetan a los padres, ya no nos respetamos como pueblos, leyes, ya no se respeta la vida, y por ello necesitamos mucho el don del temor de Dios. Enséñanos, Jesús, desde tu divino corazón, a ser fieles, a amar, a perdonar, a luchar por ser mejores cristianos, a seguir volteando nuestra mirada hacia María, que ella pues nos siga protegiendo. Se habla mucho aquí en León del alto índice de contaminación pues a través de este virus, y pues protégenos, Madre. Yo entiendo solamente esto a través de ti, que tú sigues protegiéndonos. Como he dicho muchas veces, pues somos de cabeza dura, nos desesperamos y pues queremos más que una libertad, un libertinaje, pues que aprovechemos todo para reflexionar, que sea todo para nuestro bien, para nuestra salvación y para enmendar nuestra vida, siendo mejores cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y el Señor está con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea por ustedes, familiares, amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén.
que nos quedamos en los brazos de nuestra Madre Santísima de la Luz, que ella vele por esta nación y que pronto podamos realizar nuestras actividades como Dios quiere. Cuídense mucho y que Dios les bendiga, les proteja. Nos vemos aquí el próximo miércoles, si Dios nos concede vida y salud. Muchas gracias, estamos en comunión.